Semana Médica. Hoy es Día Internacional de la Dislexia y vamos a estar conversando al respecto con nuestro querido doctor Luis Ortega, que además de ser psiquiatra infanto, juvenil y de adulto, pues es disléxico. ¿Quién mejor que él desde sus capacidades y su experiencia para poder hablar de este tema? Buenos días, doctor. ¿Qué tal? ¿Qué tal? A mí me encanta este tema porque Sí. tú sabes que algunas veces uno los médicos no le puede decir al paciente, yo sé por lo que tú estás pasando. Pues cuando yo veo un niño, una niña con dislexia, cuando veo un adulto con dislexia, yo le digo, yo sé por qué tú estás pasando, porque yo también lo pasé. Mira, la dislexia es un trastorno más frecuente de lo que nosotros creemos. Alrededor del 15 al 20% de la población infantil va a tener algún grado de dislexia. Eso es importante saberlo porque no todo el mundo tiene los diferentes grados de dislexia, vamos a decir. Y acuérdense que a partir del DSM, que el DSM es la Biblia de la psiquiatría, ¿no? El DSM-5, pues ya no se le quitó el nombre de dislexia. Se le llama trastorno específico del aprendizaje. Ahora, para fines didácticos, vamos a seguirle llamando dislexia Claro, porque es muy claro. largo ese nombre. Pero miren, entonces el grado varía Luis, mucho. y en términos de cultura popular, para que nuestra población que nos esté escuchando nos entienda, Claro, ¿qué significa eso de dislexia? definitivamente. Yo me fui ya a hablar de lo mío. No, mira, Montero, muy buena. La verdad es que la dislexia es la dificultad para leer y escribir, aunque escribir también se llama disgrafia, pero está muy asociado el no poder leer a la edad que se puede leer, que es 6, 7, 8, 9 años. Esa dificultad para poder leer sin ninguna otra dificultad que le haga leer, vamos a decir, visual, a nivel de desarrollo cognitivo, quiero decir, cómo está desarrollado su cerebro, que no tenga ningún problema de aprendizaje de tipo que el profesor no sepa enseñar a escribir o que esté en un lugar muy alejado y no le puedan dar la herramienta suficiente para leer. Cuando todo esto no se presenta, entonces hablamos de una dislexia. Solamente es el no poder articular a nivel cerebral lo que es la lectura comprensiva. La lectura primero y después luego la lectura comprensiva. Cuando comenzamos, en palabras populares, comenzamos a saltar una letra o a asociar una letra con otra o asociar una palabra con otra y el niño en vez de decir casa dice carro y después tiene que devolverse a leer porque no tiene sentido que una casa esté corriendo. Entonces, esas dificultades que para nosotros lo parece, para muchas de las personas que no tienen dislexia, le parece algo muy simple, Sí. para nosotros es un reto porque tenemos que hacer más esfuerzo a nivel atencional para poder tener los mismos resultados que mis compañeros. Yo siempre lo decía con el grupo yo estoy en el laboratorio Mauricio Ladora y le decía a mi grupo que a José Ángel, que era el más inteligente, ¿no? Y Kinlan, que era el más aplicado, pues yo sentía que lo hacían muy fácil el expresar su idea y el mantener. Yo me consideraba que era tan inteligente como ellos, pero se me dificultaba expresar y memorizar. Eso es una cosa importante también, que muchas veces no lo ven los padres. Estos niños son muy inteligentes, son muy hábiles porque tienden a compensar, pero se le olvidan cosas muy simples como los nombres de sus compañeros. Ya. De O sea ellos que fundamentalmente se expresa en la práctica en esa dificultad que puede tener el niño que está en el preescolar, Claro, en la escuela a 6, 7 años, que debe saber leer sí. y saberse el abecedario, y entonces ese niño tiene esa dificultad y entonces ese es, digamos, Y eso trae el signo una principal. consecuencia de lo que es el problema de lectura, el problema de escritura, el problema de comprender las lecturas, y eso trae las consecuencias de la dislexia. Doctor, ¿a qué edad puede un padre darse cuenta de que la dificultad que está teniendo, porque sabemos que el proceso de aprender a leer no es tan fácil? Es un proceso que debe ir trabajado, acompañado tanto el docente como las familias, un trabajo que se hace en las aulas, en casa también, y a veces los padres y los docentes no tienen mucha paciencia. Pero cuando sé que quizás esa dificultad es parte del proceso natural de aprender a leer, o cuando hay algo más como una dislexia que está impidiendo que ese niño aprenda a leer al ritmo que lleva. El diagnóstico regularmente lo hacen por el tipo de sistema que tenemos entre 6, 7, 8 años, 9 años, que es el periodo donde el niño comienza a tener más dificultades para leer y se supone que el niño debe comenzar a leer, ¿no? Ese es el diagnóstico. Ahora, el diagnóstico ideal no se hace a esa edad, se debería hacer antes.
Y ahí viene el componente genético. O sea, yo tengo un niño de 2 años, se llama Luca, y él tiene tal vez dificultad para el habla, y lo tiene dificultad para la parte motora fina, la motora gruesa. Eso puede ser un trastorno de neurodesarrollo, y yo tengo dislexia. ¿Qué yo tengo que hacer? Comenzarlo a trabajar desde ahora, comenzarlo a trabajar de los 3 o 4 años, porque la probabilidad de que este niño venga con algún tipo de dificultad del aprendizaje es alta. ¿Por qué tengo que esperar a que tenga la dificultad para comenzarla a trabajar? Entonces eso es algo importante, porque genéticamente es muy vinculante. El padre, la madre, el abuelo, el tío que tenga dislexia, el niño o los niños pueden presentar dislexia. Entonces, si vemos algún trastorno del desarrollo, no todo es autismo, no todo tenemos que pensar que es autismo. Entonces tenemos que comenzar a trabajar esas dificultades también. Doctor, en su caso, y hablábamos fuera del aire, yo le preguntaba antes de comenzar el programa, ¿a qué edad le diagnosticaron la dislexia? Y usted me dijo, yo estaba en la universidad y ya ahí, sí, con el conocimiento médico que iba adquiriendo, me di cuenta que era dislexia, pero usted hizo sus estudios primarios, secundarios, llegó a la universidad con esa dificultad. Entonces, en ese sentido, me gustaría que pudiéramos orientar a quienes nos escuchan, porque hay mucha gente que quizás entiende que este tipo de dificultad puede representar incapacidad para un niño. Y su ejemplo es el botón. Te voy a dar esa respuesta, pero primero voy a hablar sobre mi madre. Mi madre es socióloga y es una socióloga, fue muy reconocida en su tiempo, y mi padre es economista. Y leían mucho, tenían una biblioteca llena de libros. Y ellos se sienten muy culpables porque ellos decían que yo no me gustaba leer. Entonces, todo en mi casa, mis hermanas, mis 2 hermanas y mis padres leen constantemente, todo el tiempo, cada momento libre ellos estaban leyendo. Y yo no lo hacía, no porque no me gustara, sino porque era muy cansón para mí leer. Entonces, ahí hay una serie de estrategias que lo vamos a hablar ahorita que yo hacía para poder compensar esa falta de lectura. Pero fíjense cómo personas que son muy educadas, mi papá es catedrático de INTEC y de varias universidades de APEC, y personas que deberían saber que hay una dificultad. Que algo pasa, que no es que yo me estoy haciendo, como mucha gente dice. Cómo obviaron eso y dejaron que yo compensara solo. Y no es que no pasa nada, yo soy médico. Yo supongo también que a nivel del niño que está compartiendo con otros hermanos, etcétera, pues tal vez sentir un poco de miedo, vergüenza, y que nadie se entere de que él tiene una dificultad para la lectura. Y entonces lo terminan tipificando de que no le gusta la lectura, pero no que no le gusta, que tiene esa dificultad. Y la comparación, por ejemplo, mi hermana sacaba 99 y se ponía a llorar, porque era una cosa que leía todo el tiempo. Y cuando comparaban los profesores en el mismo colegio, decían, pero es que este niño, él es inteligente, él va bien, pero no lee. Escribe muy mal, yo escribo fatal. Yo toda mi vida he escrito mal, no porque no sé escribir, sino porque la asociación entre la lectura y la escritura, la caligrafía va muy asociada. Entonces muchas veces, y también la ortografía, muchas veces para yo compensar de que mi ortografía era mala, escribía mal para que el profesor no entendiera, me tuviera que preguntar. Entonces yo sí sé lo que tengo que decir. Vocalmente yo no tengo problema. El problema es mío de escritura. Entonces, y eso se arrastra durante todo el tiempo, porque si lo hubiéramos compensado tal vez a los 6, 7, 8, 9 años, ahora mismo yo leyera muchísimo más de lo que leo, de lo que tengo que leer. Cabe destacar que yo tengo una dislexia leve, no es grave, no es una dislexia grave. La dislexia grave sí que tiene muchísimas más dificultades que las mías. Pero si uno compensa adecuadamente en las etapas tempranas, pues no tiene que compensar en las etapas adultas como me pasó a mí. Entonces, ¿cuántos grados de dislexia, digamos? Está el grave, el moderado y el leve, ¿no? Así es como más o menos lo clasificamos. No es que una clasificación a nivel del DSM, pero sí una clasificación para trabajar a los niños. ¿Y los criterios para hacer esa clasificación, doctor? O sea, ¿qué? Su capacidad de lectura, su capacidad de adaptación, porque lo que nosotros adaptamos mucho nuestra forma. Vuelvo y le digo, yo, a pesar de que era del grupo que más molestábamos, ¿no? en el colegio y nos sentábamos atrás, yo para las clases importantes, especialmente historia, lenguaje, me sentaba adelante, porque yo sabía que si me sentaba atrás, la iba a quemar. Entonces yo tenía que compensar moviéndome de sitio para poder, y siempre decían los profesores, pero ¿por qué tú te sientas atrás, José Ángel? Y yo le decía, no, porque me gusta estar aquí, que sí. Entonces, le digo muchachos míos. Posiblemente el profesor, el maestro en la escuela es el
el actor primario, digamos, que puede aproximarse a que hay una dificultad y entonces dar el señal de alarma a la familia. Y decir, tenemos una dificultad aquí de lectura, y entonces ahí la familia entonces iría a buscar, digamos, yo creo que es un error esperar que el colegio, que la escuela sola sea como el filtro. Yo creo que tiene que ser el filtro desde el principio, del médico. El pediatra debe ser el primer filtro de dar algún signo de que pudiese desarrollar algo. Porque, vuelvo y le digo, los trastornos de desarrollo como la dislexia no se presentan a los 6 años. Se presentan desde que nace el niño. Lo que pasa es que la manifestación más pura es a los 6 años. Entonces, si tenemos un pediatra que está pendiente a que hay un trastorno de neurodesarrollo a los 4 años, a los 5 años, o un psiquiatra o un psicólogo que identifica estos trastornos o estas condiciones que hacen que uno se desarrolle más lento que el común, pues no hay que esperar el colegio para que nos diagnostiquen. Es correcto. Yo tengo una experiencia familiar con 2 niños que tienen dificultades diferentes ambos, pero quien hizo el diagnóstico primario fue la abuela. Claro. La abuela dijo, esos muchachos, mira, eso sí, muchachos tienen alguna dificultad. La experiencia es súper importante. Cuando llegaron ya tenían ansiedad. Muchísimas veces, y más cuando los pediatras son reticentes a estas condiciones, que hay muchos pediatras, lamentablemente, todavía en nuestro país que no quieren diagnosticar o no creen en las condiciones de salud mental en niños y adolescentes, pues los abuelos, los tíos, esta observación, esa empírica, esas condiciones empíricas que muchas veces incluso los abuelos eran disléxicos. Y entonces dicen, no, ese niño tiene lo mismo que yo tengo y yo no sé leer todavía y tengo 70 años y yo sé que podía leer. O sea, y me llevaron a los lugares donde yo podía leer, pero yo no sé leer todavía. Doctor, ¿hay algún otro tipo de dificultad que puedan presentar los niños con dislexia que se puedan identificar antes de que ese niño comience la vida escolar, de que entre al colegio? Mira, algún tipo de manifestaciones que quizás las familias puedan tomar en cuenta. Cuando son muy pequeños comienzan a tener las dificultades del neurodesarrollo comunes, como son, tal vez hablan más tarde de lo que le toca hablar, tienen dificultades para hacer esos movimientos finos que hacen los niños ya que tienen 2 o 3 años, de agarrar la cuchara, de hacer algunos dibujos, de trazar algunas cosas. Eso comienza a decirnos que hay una conexión entre el cerebro y los músculos que todavía no se ha desarrollado suficiente como otros niños. Ya cuando comienzan a hablar, es muy frecuente el tú decirle, ¿cómo se llama tu mejor amigo? Y no te saben decir, pero saben decir dónde vive, por ejemplo, que son cosas totalmente diferentes. O sea, por dónde vive, ¿no? Tiene un árbol, tiene una casa, porque saben matizar las cosas, pero no fonológicamente la palabra se le hace mucho más difícil. Entonces esa anomia, ¿no? Esa de no ponerle nombre a las cosas es más difícil. Incluso eso llega hasta la adultez. Ahora mismo mis pacientes, muchos, se molestan conmigo porque cuando me dicen por nombre qué ellos tienen, yo no tengo ni idea. Ahora, cuando le veo la cara, cuando veo el rostro, yo sé qué le puse, cuántas veces lo he visto, me sé la historia completa de él, de cuántos negocios ha hecho, qué es lo que ha hecho, por dónde va, cuántas veces le duele la cabeza. Pero el nombre, en ese momento, ya luego sí me acuerdo el nombre, pero en el momento que solamente me dan el nombre, yo no me acuerdo del paciente. Entonces, esa dificultad se presenta desde que son muy jóvenes, desde que tienen 3, 4 años. Y son señales que tenemos que ir viendo. No necesariamente todo lo que le pase a eso van a ser disléxicos. Claro. Pero tenemos que saber que tenemos que llevarlo a revisar para a ver si es dislexia o otro tipo de trastorno de neurodesarrollo, déficit de atención y todo lo otro que tiene que ver. Vamos a darle chance a la gente, doctor. 809-682-9850 y nuestra línea internacional 833-380-0062. Buenos días, Cátedra Médica. Buenos días. Si quisiera por favor, Jesús, para que nos subas un poquito el volumen aquí, que no escuchamos la llamada. Sí, quería preguntar, por favor, un niño de 8 años. Buenos días. Si un niño de 8 años, que la mamá... No escuchamos la llamada y vamos a esperar un ratito para entonces comenzar a recibir las llamadas de la gente. Doctor,
Usted hablaba de que hay factores genéticos que están relacionados con el tema de la dislexia. ¿Se han identificado otros factores, otras causas que estén asociadas a esta dificultad? Mira, lo que se ha identificado son áreas cerebrales que están relacionados con la dificultad y ahí mismo podemos ver un poco lo que es los grados, ¿no? Porque fíjense que hay un problema en el lóbulo parietal, que tiene que ver con la asociación de sonidos, el lóbulo temporal también. Vemos que hay en la tomografía funcional, vemos que son conexiones diferentes, especialmente el lado izquierdo, que el lado izquierdo es nuestro lado dominante. Por lo tanto, en esta tomografía vemos alteraciones o disminución, vamos a decir, en el lado izquierdo, que debería ser un poquito más grande, ¿no? que el lado derecho. Pues entonces en los disléxicos vemos que a la edad de 7, 8, 9 años eso se puede compensar. En la adolescencia y en la adultez, pues hay una asimetría, ¿no? de la que estamos no acostumbrados a verlo, ¿no? En las conexiones, en el cuerpo calloso también vemos alguna alteración. Los dos hemisferios no están bien conectados y muchas veces nosotros queremos asociar sonidos con palabras y se nos dificulta mucho el grabar. Nosotros grabamos nuestro sonido, la R, la L, la M, la K, y entonces se confunde mucho en el cerebro de un disléxico la R con la R, la M con la N, y todavía pasa, y lo digo por experiencia propia. Cuando yo quiero poner probablemente una M donde no es común ponerla, tengo que sentarme, incluso gracias a Dios por la computadora y el celular, porque muchas faltas ortográficas yo los reviso primero antes de, y son faltas ortográficas muy comunes que no debería ser un problema. Incluso yo me sé la regla gramatical, pero como quiera se nos hace difícil el recordarla en el momento que la estamos utilizando, porque vuelvo y le digo, nosotros utilizamos la atención por encima de lo que utilizan otras personas. Nosotros necesitamos más atención para hacer las tareas que tienen que ver con leer, con escribir, que lo que usa Lío o lo que usa Montero. Por lo tanto, nosotros tendemos a equivocarnos más porque nos cansamos más. Eso significa entonces que la situación que genera esta condición ya viene, digamos, predeterminada porque ha habido alguna dificultad en la formación del feto, digamos, a nivel cerebral, y entonces luego se expresa cuando ya estamos un poco más adultos. Y por eso es tan frecuente que padres, abuelos, tíos, hermanos tengan condiciones similares.